Buen día, mi nombre es Brian Sebastián Najar Gómez, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y a continuación les voy a hablar sobre mi experiencia con el laboratorio remoto de manufactura aditiva. Les explicaré brevemente los pasos de diseño, así como de configuración para la manufactura aditiva de un engranaje helicoidal en FDM o modelado por deposición fundida. Entonces, para la primera etapa de diseño se ha considerado un engranaje helicoidal que consiste en un piñón de 18 dientes que impulsa un engranaje de 32 dientes. El piñón tiene un ángulo de hélice de izquierda de 25 grados y un ángulo de presión normal de 20 grados, además de contar con un paso diametral normal de 8 dientes por pulgada. Lo primero que se debe hacer es realizar el modelado CAD. En este caso yo realicé el modelado en el programa de Autodesk Inventor. Sin embargo, para posteriores simulaciones decidí importarlo al software Fusion 360. Entonces, lo primero que se debe hacer es obtener la geometría CAD de nuestros engranajes helicoidales. Yo me enfocaré principalmente en el engranaje más pequeño, ya que este será impreso en manufactura aditiva y por tiempo de fabricación y por gasto de material nos interesa optimizar estos parámetros y que sean los más bajos posibles. La segunda etapa consiste en realizar una optimización geométrica o de forma de nuestro elemento. Esto es algo que nos permite la manufactura aditiva trabajar con formas simplificadas. Para ello se ha hecho uso de una optimización topológica hecha en Autodesk Fusion 360 en el módulo de optimización topológica para un análisis sencillito de esfuerzo sobre los engranajes. Dado que nuestra intención no es en este momento hacer énfasis en la optimización topológica, se ha hecho un análisis bastante sencillo. El objetivo era disminuir en un 30% la masa del engranaje y pues el resultado es el siguiente. Observamos que perfectamente podríamos abrir unos agujeros cercanos al eje principal de nuestro engranaje y de esta manera podemos ahorrarnos material y disminuir nuestro tiempo de impresión. Considerando estos resultados de optimización topológica obtenidos a partir de un análisis bastante sencillo, se modela se hacen los cambios pertinentes y se obtiene la geometría final a imprimir, que es la que se está viendo en pantalla. Esta geometría se exportará en formato STL y por medio de un software de impresión 3D podremos configurar los parámetros de impresión. En la presente imagen se muestra a detalle la máquina impresora FDM-UN construida por los estudiantes de la Universidad Nacional. En un primer momento se observa la parte de control, lo que está dentro del gabinete. Está constituido por una fuente, un adaptador para la BlackBerry, un sistema de relés, un control de LEDs para la cama y las cintas, una plaqueta Marley, la cual nos dará vista del display y también parte del control de los motores. También contamos con un servidor, contamos con una conexión de red
y una fuente a 110 voltios. Posteriormente, para el proceso de encendido, activamos el botón principal, quitamos la parada de emergencia y pues ya podemos manipular el display. Únicamente contamos con un botón y pues en el display podemos observar una temperatura de la boquilla en la línea media, en la parte superior la temperatura de trabajo y en la temperatura actual se observa en la parte de abajo. También se puede observar la velocidad del ventilador en la boquilla. También en el display podemos ver las coordenadas en el plano X, Y, Z. Ya en la parte estructural de la máquina, el eje Z cuenta con dos guías lineales, las cuales están frente a frente. Cada una cuenta con un motor paso a paso conectado a un tornillo, el cual le dará un movimiento vertical a la cama o a la superficie de impresión. Por otro lado, en el eje Z funciona por medio también de un motor paso a paso, pero con ayuda de una correa sincrónica, y de la misma manera funciona el movimiento en el eje X. La cama consta en la parte inferior de una resistencia, que es aquella que se calienta. Sobre ella hay un vidrio, sobre ella se desea hacer la impresión, y en medio, entre la resistencia y el vidrio, hay una hoja de papel aluminio con el fin de, por medio del sensor inductivo, se detecte la cama y permita que el extrusor o boquilla choquen contra la cama. Básicamente la hoja de papel aluminio sirve para nivelar la cama. Allí se observa la entrada del material y en la parte superior se ubica el soporte del material. También en los costados encontramos cintas LED para que mediante el monitoreo remoto podamos tener mejor visibilidad, además de contar con una cámara web HD. Esta nos mostrará la imagen de lo que se está imprimiendo. También la máquina cuenta con sensores finales de carrera en cada uno de sus ejes. Retomando la parte de control, con un botón se manipula todo el funcionamiento de la máquina. Haciendo clic con el botón podemos ver todo el panel de información y girándolo podemos cambiar de menú. Podemos acceder a un menú SD, ya que la impresora tiene una ranura lateral SD en donde se puede incorporar una tarjeta SD y mediante esta transferir el archivo G-Code para la impresión. También desde el panel podemos hacer movimientos de cada eje, nivelar la cama, calentar tanto la cama como la boquilla, precalentar el material, cambiar el filamento. Allí lo que se hace es que se calienta el filamento y se calienta el extrusor para que pueda pasar a través de este y hacer una especie de purga para el material. En otras palabras, se puede hacer una impresión directa sin usar el servidor o una conexión a internet. Una vez se tiene el modelado listo, se procede a exportar el archivo en formato STL. Una vez obtenido este archivo, se importa en el programa Ultimate Cura, el cual nos ayudará a definir los parámetros de impresión de nuestra pieza. El primer paso que debemos hacer es verificar el tamaño de nuestro elemento. Para efectos de este laboratorio, se desea que ninguna dimensión sea superior a los 5 centímetros. Pero por otro lado, dada la resolución de la máquina y el diámetro de la boquilla, que es de 0.4 milímetros, es necesario hacer un escalamiento de nuestra geometría. Para ello, entonces, vamos a proceder a escalarla a un 30% y de esta manera ya tenemos un tamaño más adecuado para imprimir. Ahora, otros aspectos que debemos considerar están relacionados con los ejes de la máquina. Entonces,
El eje verde corresponde al eje X, el eje rojo corresponde al eje Y y el eje azul representa el eje Z. Cabe aclarar que la tecnología ampliada es FDM o modelado por deposición fundida. Entonces la tecnología se basa en una deposición de material capa por capa y esa capa por capa ocurre en el eje Z, es decir, en el eje azul. Luego, ya una vez considerado nuestra ubicación espacial y definido nuestros ejes de coordenada tanto de la máquina como de la pieza, también es importante considerar la orientación de nuestra pieza. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos una vista previa, así tal cual como se encuentra nuestro elemento en este momento, se observa que bajo esta orientación hay un uso de material de soporte excesivo. Si hacemos un corte a nuestro elemento, podemos diferenciar tres tipos de material. Entonces, por un lado tenemos el material azul, que es material de soporte, el material anaranjado, que corresponde a material de relleno, y las paredes de nuestra pieza a fabricar van a ser las que están en color verde y rojo. Por esta razón, no es una medida conveniente imprimir nuestro engranaje en esta posición, ya que vamos a tener que usar demasiado material de soporte y eso por lo general no es deseado. Además, para este caso el material de soporte es el mismo material de impresión o el material de construcción de nuestro elemento, así que vamos a tener un acabado superficial pobre y va a ser difícil diferenciar entre nuestro material de soporte y nuestra pieza, en este caso nuestro engranaje a imprimir. Una vez mencionado esto, entonces se hace la corrección y procedemos a rotar nuestro engranaje para obtener una posición de impresión más favorable. Con esta nueva posición, si volvemos a realizar la vista previa, se observa que ya no es necesario emplear material de soporte. Así que estamos haciendo una reducción tanto en material como en tiempo de fabricación. Una vez ya tenemos fija nuestra posición, nuestra orientación, es importante considerar otros aspectos. Como ya se mencionó, el diámetro de la boquilla es de 0.4 milímetros, por ende es bastante recomendable. Las partes huecas deben ser superior a 1.7 milímetros para una clara identificación y para que nuestro elemento o nuestra pieza no se vaya a dañar con la impresión o no vaya a perder su forma original o su forma deseada. Posteriormente se procede a configurar los parámetros de impresión. En un primer momento se tiene el espesor de pared, que hace referencia a las superficies o a las hace referencia a las superficies más externas de nuestra pieza. Estos parámetros los podemos alterar y configurar a nuestra conveniencia. Por el momento los vamos a dejar así tal cual como están. Otro parámetro importante a considerar es el relleno. Aquí podemos seleccionar el porcentaje de densidad que obtendrá nuestro elemento. En este caso lo dejaremos en 5%, ya que nos interesa ahorrar material y este solo será un prototipo, no será nada funcional, así que no nos interesa tener una pieza bastante sólida o una pieza bastante robusta. Entonces obtenemos
configuramos el parámetro mínimo de impresión, que es de 5%. Tenemos en un segundo campo el patrón por el cual vamos a hacer el llenado de nuestra pieza. Puede ser cuadriculado, por líneas, triángulos. Aquí es bastante recomendable emplear giroide, ya que disminuye los concentradores de esfuerzo y ayuda a soportar mejor las cargas. Este patrón es el que se puede ver con las líneas anaranjadas. Si yo aumento el porcentaje de densidad, si aumentamos el porcentaje de densidad, se puede observar cómo estas líneas anaranjadas aumentan, y quiere decir que nuestra pieza a fabricar tendrá un relleno aún más sólido, por lo tanto aumentará la densidad, pero asimismo requeriremos de mayor material y de mayor tiempo para fabricarlo. Entonces, volviendo al porcentaje original y al porcentaje mínimo, utilizaremos únicamente este para la impresión. Aquí podemos encontrar otras opciones, como es las temperaturas. Como vamos a trabajar con PLA, se recomienda que la temperatura de impresión sea de 190 grados Celsius y la temperatura de la cama sea de 55 Celsius. La velocidad del lucillo para el caso de nuestra máquina estará limitado a nuestra velocidad de impresión estará limitada por la máquina a 55 milímetros por segundo. Otro parámetro a considerar y a configurar antes o al momento previo a imprimir es el material de soporte y cómo va a ser su disposición. Aquí el programa nos permite generarlo automáticamente y vamos a tener tres tipos de soporte o de adhesión. El soporte es importante ya que le brindará estabilidad, robustez y una mejor adherencia sobre la cama de impresión. Tenemos tres tipos de soporte. Por un lado tenemos el soporte tipo borde, el cual generará unas líneas de material cercanas a nuestra pieza de impresión. También tenemos el tipo falda, que tan solo delimitará una área, pero como tal no habrá una sujeción entre nuestra pieza y el material de soporte. Tenemos el soporte tipo balsa, el cual es una cama que rodea y que se extiende por debajo de nuestra figura, de nuestro elemento a manufacturar, y es bastante recomendada para piezas esbeltas, es decir, que sean angostas y muy altas. Esto les dará rigidez y mayor soporte para que en un momento bastante avanzado de la impresión no se destruyan por las fuerzas ejercidas por el lucillo o no pierda la forma original. Por último, si tenemos varias piezas a imprimir, podríamos habilitar la opción de retracción y de esta manera le indicamos a la máquina que deseamos compartir las mismas características de impresión para diferentes piezas o elementos que dispongamos sobre la cama. Para imprimir varias piezas en un mismo proceso, solamente es necesario habilitar la opción de retracción. No obstante, es importante considerar que todas las piezas a imprimir tendrán las mismas características o los mismos parámetros de impresión. En la presente pantalla se observa la página del servidor. En la parte superior se observa el nombre de la impresora, el progreso en porcentaje de la impresión, la capa, la altura y la temperatura de impresión. En la parte izquierda, en la ventana izquierda, se puede realizar la carga del archivo G-Code generado por Ultimaker Cura
y allí quedará guardada en el servidor y será cargado el archivo a la impresora. Luego seleccionamos el archivo que acabamos de subir y en la parte superior nos puede mostrar la información del archivo, el nombre, la fecha y la hora de la carga, el usuario que lo cargó, el filamento a usar, tiempo estimado de impresión, el progreso de la impresión, entre otros parámetros. En el menú central podemos establecer la temperatura de trabajo. Primero se calienta la cama, ya que es la más demorada en calentar, y posteriormente se calienta el extrusor, y en la gráfica la figura roja corresponde a la temperatura del extrusor y en azul la temperatura de la cama. En la gráfica podemos observar que las pendientes, cuando se ponga en uso la impresora, las pendientes de ambas gráficas serán diferentes. En el siguiente menú se encuentra el control. Allí se puede monitorear la impresión de manera remota con ayuda de la cámara web. Luego en Dashboard podemos ver las temperaturas, tanto la actual como la temperatura objetivo. Además se puede visualizar la velocidad del ventilador. Ahora se puede observar el visualizador de cama, el cual nos indica qué tan nivelada está la cama. En la próxima ventana se pueden cancelar las impresiones en progreso de manera independiente. Esto quiere decir, si estamos imprimiendo varias piezas en un solo proceso, podemos cancelar algunas de ellas. Para facilitar la visualización remota, se pueden encender unas luces LED. Esto nos indicará que siempre y cuando la máquina esté encendida y tenga suficiente material, se puede realizar una impresión desde cualquier lugar, desde que se tenga acceso al servidor. Otra facilidad que nos ofrece el servidor consiste en crear un video de la impresión de nuestra pieza capa por capa. No obstante, es un proceso bastante dispendioso. En la última ventana se muestra la trayectoria del extrusor capa por capa. La línea verde representa las trayectorias en vacío y se puede monitorear desde cualquier altura, paso por paso y cada movimiento.